Buenas tardes. Hoy día vamos a hacer un repaso de todo el estado de rotura, ¿no? Del estudio por resistencia requerida. Y luego vamos a resolver una verificación de una estructura similar a la que verificamos por el método de cargas de servicio, ¿no? Entonces vamos a poder comparar, ustedes van a poder comparar los resultados obtenidos mediante los dos métodos y van a detectar la eficiencia del método de resistencia requerida o método de rotura, como ustedes gusten. ¿Alguna pregunta? Bien. Nuestro estudio del del diseño por resistencia requerida empezó por la falla por fluencia del acero, ¿no? Estamos asumiendo entonces que una viga que está reforzada con un área de acero a su vez va a fallar por fluencia del acero. Y eso lo podemos ver en este diagrama de deformaciones. Por ejemplo, en el diagrama de deformaciones, la deformación del concreto, la máxima, es epsilon sub c. Y la deformación del acero es epsilon sub y. Quiere decir, esta figura, si ustedes la analizan, quiere decir que el concreto está trabajando con un esfuerzo y que el acero está trabajando con un esfuerzo de fluencia. Está fluyendo el acero porque ya alcanzó a epsilon sub y. La sección está fallando, ¿eh? En estas condiciones, la sección está fallando. La viga está colapsando. Y de los dos materiales, el concreto y el acero, quien está colapsando es el acero. Y ese tipo de falla es recomendada por todas las normas del mundo. Todas las normas. Todas las normas del mundo dicen, diseñe usted para que falle el acero. Porque cuando falla el acero se estira, ¿no? Llega a la fluencia, el esfuerzo es de fluencia, y el acero se estira como ¿no? Como un jeve, ¿no? Se alarga, y claro, las grietas aparecen, y entonces se puede tomar precauciones, apuntalar la viga, apuntalar el techo, ¿no? No es sorpresivo, no es violento. Entonces, las deformaciones son lineales. Esto se conserva, desde el estado elástico se conserva esta deformación lineal. O sea, estos triángulos, desde que empezamos a estudiar, los hemos detectado. Sino que ahora la diferencia es que el acero está fluyendo y el concreto no. Los esfuerzos en el concreto varían según una curva, ¿no es cierto? La curva de esfuerzo de deformación del concreto. Y para simplificar, porque trabajar con este volumen de esfuerzos es complicado, pues se simplifica adoptando un artificio, ¿no? De los que ustedes han aprendido, ¿no? De cambiar de variable, ¿no es cierto? ¿No? X cuadrado más y cuadrado igual, ¿no? 20. Y entonces, en lugar de x cuadrado, lo cambian por alfa. Y en lugar de y cuadrado, lo cambian por beta. Entonces, alfa más beta, ¿no? Entonces, es una ecuación, ¿no es cierto?, lineal. Entonces, es más fácil resolver una ecuación lineal que una ecuación cuadrática. Entonces, ese es el artificio, ¿no es cierto?, que ustedes han aprendido, aún inclusive antes de ingresar a la universidad. Entonces, aquí el señor Whitney ha hecho un artificio. Como es complicado, o era complicado, ¿no?, en los tiempos que él lo propuso,
deben ser los años 60 más o menos del siglo pasado. Entonces, esta distribución que es complicada, él propuso reemplazarla con esta que es sencilla, porque este es un rectángulo, ¿no es cierto? Y en lugar de este volumen un poco especial de esfuerzos, ya este es un paralelepípedo, ¿no es cierto? Un paralelepípedo. Los lados del paralelepípedo A es una longitud. El otro lado del paralelepípedo, un esfuerzo, 85% de F' sub C, ¿no es cierto? Y B es el ancho de la sección. Entonces, estos son esfuerzos, ¿eh? Entonces, estos esfuerzos tienen una resultante que se llama C, que es el esfuerzo promedio por A y por B, ¿no es cierto? Entonces, esto, pues, para nosotros es un volumen, ¿no es cierto? Un volumen, pero como tiene unidades, ¿no? Entonces, el volumen total, sus unidades son unidades de fuerza, C. Y en el caso del acero, no se considera la tracción en esta zona, no se considera, ¿no? El concreto no toma tracciones, se desprecia. Y las tracciones las toman todo el acero. Estas 3, 4, 8 varillas, estas pueden ser 2 capas, ¿no es cierto? Pueden ser 3 capas, dependerá de las dimensiones de las vigas, de las luces, de las cargas, ¿no? Yo he tenido oportunidad de diseñar vigas de 1 metro de ancho por 2 metros de alto, ¿no? Hasta 2 metros 40 de alto, unas señoras vigas, ¿no? Entonces, en el caso de la tracción está tomada íntegramente por las varillas, ¿no? Que pueden ser, como dije, aquí he dibujado una sola capa, pero podrían ser 2 o 3 capas, ¿no? Tienen una resultante, por supuesto, ¿no es cierto? Y este epsilon, este D, la altura útil, se mide desde la fibra más comprimida, ahí está, más comprimida, más deformada por compresión, hasta el centroide de estas áreas de acero, hasta el centroide, ¿no? Claro, si son 3 capas, habrá que buscar el centroide de las 3 capas, ¿no? Claro. Aquí es sencillo, pues. Las deducciones son bien sencillas, pues, lo más claras posible. Entonces, en el centroide de A sub S, la deformación es epsilon sub Y, porque la falla es por fluencia del acero, ¿cierto? Y si el acero se ha deformado hasta llegar a la fluencia, su esfuerzo efectivamente es de fluencia, y la resultante de las fuerzas va a ser A sub S por F sub Y. Ahí está, A sub S por F sub Y. Y estas dos fuerzas deben ser iguales. La fuerza de compresión está ubicada a una profundidad. Esa profundidad se mide desde la fibra más deformada por compresión, ¿no? De tal manera que si, por ejemplo, imaginariamente usted se para ahí encima de la viga, dentro de la viga, a una profundidad A, allí termina este volumen de esfuerzo. Esta A no coincide con C, es menor que C, es una fracción de C. Entonces quiere decir que beta sub 1 es menor que la unidad, ¿no es cierto? Nunca va a ser mayor que la unidad, imposible. Siempre menor que la unidad. La ubicación de las resultantes, este es un paralelepípedo, ¿no es cierto? Este regular, entonces esta distancia al centroide es la mitad de esta longitud, ¿no es cierto? Altura, si quieren ustedes, a medios, ahí está. Y todo es D, ahí está, D. Entonces quiere decir que esta distancia, el brazo del par, porque este es un par de fuerzas, miren, una fuerza y otra fuerza, son paralelas y de sentido contrario. No hay otra fuerza, hay que decir que estas dos fuerzas son iguales. Y dos fuerzas iguales forman un par de fuerzas, es estática, prerequisito de este curso. Y el brazo del par de fuerzas es D menos A medios. Que yo recuerde, en una práctica o síncrona, se le ha preguntado eso a ustedes, ¿no es cierto?
Porque el par de fuerzas no tiene resultante, tiene un momento nada más, ¿no? El par de fuerzas tiene momento, pero no tiene fuerza, porque estas dos fuerzas son iguales. Eso es estática. Entonces introducimos el concepto de cuantía, le llaman, ¿no?, a esta relación entre A sub S y BD, que no tiene unidades, porque A sub S tiene unidades de longitud al cuadrado y BD también. Y esto dijimos que no es un área, simplemente es B por D. Y ρ es una cuantía, un porcentaje del área de cero, ¿no es cierto?, A sub S comparado con BD. Y no tiene unidades. Entonces A sub S se despeja y es ρ BD. Y ρ no tiene unidades porque las unidades de un área son, ¿no?, B por D, digamos ancho por alto. Entonces este no tiene unidades. ρ es la cuantía y no tiene unidades, carece de unidades. Entonces determinamos en función A, que es la profundidad, ¿no es cierto?, de este bloque, y encontramos que está en función de ρ, F sub y, D, ¿no es cierto? Y hemos deducido una expresión, introducimos el concepto de omega, ¿no? Omega es un ρ, pero corregido por esta relación de esfuerzos F sub y F' sub C. Y eso se hizo para simplificar, ¿no? Para simplificar y llegar a una expresión sencilla para hallar el momento resistente de una sección. Entonces, el momento flector resistente de una sección está en función de B, de D, ρ y, por supuesto, omega. Aquí se ha simplificado y aquí tenemos una expresión ya más elaborada, ¿no? Y hemos introducido, porque esto es norma, ¿no? La norma establece que se debe utilizar el momento resistente nominal. Este es un momento que uno obtiene por deducciones, ¿no es cierto? Pero la norma se interpone y dice, un momentito, está muy bonito lo que usted ha hecho, pero aplíquele phi a ambos miembros y le aplica phi. Y entonces phi es un factor de reducción, es artificial, ¿eh? Completamente artificial. O sea, porque no se ha deducido phi, es un concepto. Y ese parámetro phi se llama en realidad factor de reducción de resistencia porque phi es menor que la unidad. Phi es menor que 1. En el caso de la flexión, que es la que estamos estudiando, phi es 0.9. Entonces, prácticamente la norma dice, ¿no?, en pocas palabras, ¿no?, en palabras simples, todo esto de acá, digamos que obtenemos 10.000 kilogramo metro, ¿no? Kilogramo metro, es un momento, 10.000. Entonces la norma dice, ok, te ha salido 10.000, pero no estás autorizado a usar esos 10.000. A esos 10.000 tienes que afectarlos de un factor phi. ¿Cuánto es el factor phi para la fluencia? Es 0.9. Quiere decir que si esto es 10.000, en realidad la norma dice, no uses 10.000. 10.000 por 0.9 es 9.000. ¿No es cierto? Porque esto es 0.9. Entonces la norma está diciendo, hasta 9.000 nomás vas a hacer trabajar esa viga. No está prohibido que lo trabajes a los 10.000. Precauciones que toma la norma, ¿no es cierto? El resultado de algunas investigaciones, phi se denomina factor de reducción de resistencia, ¿no? Su nombre lo está diciendo, factor de reducción. Quiere decir que phi es menor que la unidad. Y presentamos phi. Y dijimos que este factor tiene en cuenta la variabilidad de la resistencia de los materiales. Claro, porque, digamos, la piedra, el agregado que usted usa para un concreto, pues no es homogéneo, ¿no es cierto? Y podrían enviarle un concreto de otra cantera, ¿no? De otra cantera, que también puede ser buena, pero no es la misma. Entonces, como puede haber variaciones, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que la norma dice, no use 10.000, use 9.000 nomás, ¿no? Bien.
También el FI tiene en cuenta, dice, la diferencia entre las dimensiones indicadas en los planos y la construcción real, tolerancias. Les comenté que hace algunos años no había estas tolerancias. Entonces, cuando un supervisor encontraba que la viga, antes de vaciar, ¿no? Él se pone a revisarla, antes de vaciar, se pone a revisar los encofrados, y entonces mide esta viga, tiene 35 por 80, y él mide y no tiene 35, tiene 34,8. Antiguamente el supervisor era muy severo, entonces decía 34,8, no puede ser, tiene que tener 35. ¿Por qué tiene 34,8? Y entonces él como supervisor decía, desencofren esta viga, porque no tiene 35, desencofrenla. Y tenían que hacerlo. Entonces ahora la norma tiene tolerancias, ¿no es cierto? Que son diferencias entre las dimensiones indicadas en los planos y la construcción real. Entonces la norma indica tolerancias, acepta errores. Claro, limitados, por supuesto, ¿no? Claro, la pregunta es, bueno, ahora en lugar de 35 usted puede usar 34,8, ¿no? 34 centímetros con 8 líneas. Pero ¿y cómo va con la resistencia? Porque si tiene menor dimensión quiere decir que resiste menos. Obvio, ¿no? Entonces, para eso la norma inventó el phi, ¿no? El phi es 0,9. Entonces, en ese 0,9 ya está involucrado, pues, esos errores, ¿no? Que pueden haber, claro, errores pequeños, ¿no? Tampoco es que si el plano dice 35 le va a poner 28, ¿no? Es una exageración. Eso no acepta ninguna norma, ¿no? Claro, lo natural es hacerla bien las cosas, ¿no? Se entiende que los errores son involuntarios, pues, ¿no? Entonces hay una serie de explicaciones para ese factor phi. Variabilidad en la resistencia de los materiales, consecuencia de la falla, importancia del elemento dentro de la estructura. Claro, esto también es bien interesante. Importancia del elemento dentro de la estructura. A ver, por ejemplo, en un edificio, una, ¿qué es más importante? ¿Una viga o una columna? Más importante es la columna, ¿no es cierto? Claro, porque una viga se puede romper, pero una columna sería atroz, ¿no? Sería el colapso de todo el edificio. En cambio, una viga se puede rajar, no digo que esté bien, ¿eh? Digo que eso puede ocurrir, ¿no? Entonces, phi, les anticipo, estamos haciendo vigas, ¿no? Phi para vigas es 0,9. ¿Saben cuánto es phi para columnas? 0,7, claro, porque una columna es mucho más importante que una viga, ¿no? Y una viga es más importante que una losa, ¿no es cierto? Porque en las losas de los edificios, techos, a veces ustedes habrán visto que alguien dice, voy a ampliar, ¿no? Un señor que ya tiene sus hijos, sus nietos que viven con él, entonces al hijo le dice, ya pues te regalo el, el tercer piso para ti. Y entonces claro, el hijo construye para él el tercer piso, pero ¿cómo llega al tercer piso? Tiene que romper algo por ahí para poder hacer una escalera, algo, ¿no es cierto? Que llegue a ese piso. Entonces rompen el techo, lo rompen. Aquí en el Perú por lo menos lo rompen nomás. Entonces, esa importancia de la losa es menor que una viga y mucho menor que una columna, ¿no es cierto? Claro, tampoco es que va a romper todas las losas, romperá un espacio de 1 metro ahí para hacer una escalera y poder subir al tercer piso, ¿no? Una cosa así, ¿no? Entonces, el phi también tiene que ver con la importancia del elemento dentro de la estructura. Bien, después presentamos el estudio de la falla balanceada. Y la falla balanceada tiene ese nombre, que no es muy bueno, pero es lo más cerca que se ha encontrado para explicar que ambos materiales, el acero, miren, falló, y el concreto también al mismo tiempo, ¿no? Esto es algo, por supuesto, horroroso, ¿no? Que falle el concreto y falle el acero. Bueno, esto se estudia para evitarlo, ¿no? Eso no se estudia para diseñarlo,
sino para evitarlo. Usted tiene que cuidar de que su diseño no esté en este caso. También se estudia porque en muchas ocasiones se le presenta a usted, sobre todo si es un ingeniero de prestigio, ¿no? Experimentado. Entonces le dice, ingeniero, revise usted el diseño de este jovencito egresado de la uni, recién egresado, ¿no es cierto? Revíselo, desconfían. Entonces acuden a una persona experimentada, ¿no? Para revisar. Y entonces, cuando es el caso, sea el caso, ¿no es cierto?, de revisión, uno no sabe. Cuando usted revisa, no sabe si la falla es útil, balanceada, qué pasó, ¿no es cierto? Eso no sabe. Y entonces usted tiene que conocer, pues, la falla balanceada, ¿no es cierto? Entre otras cosas para evitarla, entre otras cosas para verificar, digamos, ¿no? En la falla balanceada se llama balanceada porque ambos materiales miden, el concreto falla y el acero falla al mismo tiempo, ¿no? Al mismo tiempo, simultáneamente, ¿no? Esa es una palabra adecuada. Los diagramas de formación, esfuerzos, diagrama equivalente de Whitney, estudiamos la falla balanceada para evitarla. Luego estudiamos la falla frágil, que es también, digamos, evitable, hay que evitarla. La falla frágil es que falle el concreto, miren, epsilon, y el acero no falla. El acero no falla. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre esto? Porque hay algunos ingenieros que exageran y aquí, para a su vez, pues, ponen bastante varías, ¿no? Digamos, obtienen a su vez 20 centímetros cuadrados, entonces dice, bueno, de repente el ingeniero Vargas no me ha enseñado bien, así que mejor le voy a poner 40, ¿no? El doble, para asegurarme, ¿no? Asegurarme de que me ha enseñado bien, ¿no? Claro, ponen un pocotón de fierro acá y entonces el acero pues no falla, no es cierto, tanto fierro que tiene, ¿no? Se exageraron, pues. ¿Y quién va a fallar ese concreto? Entonces, cuando falle el concreto, sí es algo violento, ¿no? Es una explosión. Porque la falla es por aplastamiento del concreto, o sea, el concreto se aplasta. Es una explosión. Esa sección también se denomina sobrearmada, ¿no? Su nombre lo está diciendo, ¿no? Exageradamente armada, pues, ¿no? Y, por ejemplo, hace muchos años, pues, había personas que en lugar de ahorrar, por ejemplo, sus ahorros, ¿no? Guardarlos en el banco o debajo del colchón, no sé, ¿no? Eh, guardaban su dinero porque había inflación y qué sé yo. Entonces, muchas personas, en lugar de guardar el dinero ni nada de esas cosas, se compraban fierro. Se compraban 200 varillas de media para cuando me da mi casa, ¿no? Y entonces, cuando transcurrido cierto tiempo, ya tenían la oportunidad de hacer su vivienda, su casa, su edificio, lo que fuere. Entonces, claro, el diseñador me había especificado para su viga o para la losa, ¿no? Fierro de 3/8. 3/8 es suficiente. Y entonces el dueño decía, maestro, 3/8, yo tengo como 500 fierros de media ahí que lo tengo guardado hace 15 años. Póngale ese fierro. Bueno, claro, el maestro, ¿qué cosa sabe el maestro? Pues el maestro no es ingeniero. Entonces él, en lugar de ponerle 3/8, le ponía media porque el señor le sobraba el fierro de media, ¿no? Entonces, cuando usted cambia el área de acero y exagera, duplica, triplica, la falla va a ser frágil, violenta, ¿no? Violenta, va a ser una explosión. Entonces, ya ese mal, ¿no? Mal concebido ahorro es peligroso, ¿no? No hay que cambiar el diámetro para nada. Hay que diseñarlo bien, sí. Hay que diseñarlo bien.
¿no? Correctamente, con cuidado, y especificar los resultados de su ensayo, ¿no? Tiene cuidado con eso. ¿Alguna pregunta? Ingeniero, una consulta. En la falla dúctil, ¿cuánto tiempo demora la viga en colapsar? Bueno, la viga es una pregunta interesante, ¿eh? Interesante, no conozco yo de que tenga plazos para fallar, ¿no? ¿Cuánto tiempo? No lo sé, no podría, no tengo explicación para eso. El tiempo no es un parámetro para diseñar, ¿eh? No lo es, no lo es. ¿Alguna otra pregunta? Miren, cuando se diseña, y usted diseña como dice la norma, tiene que diseñarla para la falla dúctil. Sin embargo, para contestar la pregunta, ¿no? No hay plazo para eso, ¿no? No lo hay. Vamos a hacer un ejemplo, ¿no? En unos instantes vamos a hacer un ejemplo. Lo que ocurre es lo siguiente, mire. Para diseñar por el método de resistencia, se amplifican las cargas, ¿no? Se amplifican las cargas. No quiere decir, claro, si usted amplifica la carga, multiplica la carga muerta por 1,4, ¿no es cierto? Y la carga viva por 1,7, y ya está, ¿no es cierto? Con eso diseña. Naturalmente que estos factores 1,4 y 1,7 lo protegen, ¿no es cierto?, de cualquier eventual falla. O sea, si usted ha diseñado eh, por el método de resistencia requerida, no quiere decir que la viga va a fallar, ¿no? No sé si me dejo entender. No quiere decir que va a fallar. La viga no va a fallar. ¿Alguna pregunta? ¿O usted está bien la respuesta o cree que falta algo, por favor? Solamente si en el caso de que fallase, ingeniero, entonces daría un tiempo prudencial para la evacuación de las personas, ¿no? Y, a ver, nadie diseña para que algo falle, ¿no? Es mi primera respuesta. Nadie diseña para que algo falle. Nadie. Absolutamente nadie. Un buen diseño es el diseño por falla dúctil. ¿Por qué? Porque si acaso las cargas crecieran, ¿no es cierto?, se incrementaran demasiado. Por ejemplo, que usted ha diseñado para un techo para que sea vivienda. Lo ha diseñado. Y lo ha diseñado bien. Lo ha diseñado por el método de resistencia requerido. Entonces, en una vivienda, si eso es una casa, ¿no es cierto?, una vivienda, la sobrecarga es 200 kilos por metro cuadrado. 200. Eso está establecido también en las normas. Si la sobrecarga, por ejemplo, si es oficina, es 250. Si es un auditorium, llega hasta 500, ¿no? Pero ¿qué pasa si alguien exagera y en lugar de usarlo como oficina, vivienda o como auditorium, pues lo hace depósito de granos, ¿no? De frijoles. Y amontona ¿no?, los costales, los costalillos de frijoles hasta el techo. Entonces la sobrecarga, en primer lugar, ya no es la sobrecarga de diseño, ¿no es cierto? No lo es, no lo es. Porque la sobrecarga de diseño serán, pues, digamos, si es una vivienda, 200 kilos por metro cuadrado. Una vivienda normal tendrá, pues, 2,40 metros.
Y si usted usa para guardar frijoles, digamos, los frijoles deben estar pesando unos 1000 kilos, ¿no?, por metro cúbico. Por 240 son 2400 kilos por metro cuadrado. Se está poniendo 12 veces la carga, ¿no? 12 veces. ¿Comprende? Se le pasó la mano a ese señor. Claro, entonces esa estructura va a fallar, ¿no es cierto? No cabe duda, porque fue diseñada para 200 y a alguien que le cambió el uso, ¿no?, sin saber, por ignorancia, está aplicando 2000 kilos por metro cuadrado, o sea, 10 veces. Va a fallar, va a fallar. Entonces, cuando ocurra esa falla, que no se sabe cuándo va a ocurrir, el acero se va a estirar. El acero se va a estirar. Y al estirarse va a alcanzar la fluencia, ¿no es cierto? El acero va a alcanzar la fluencia. ¿Sí? El acero va a alcanzar la fluencia. Ahí está, F sub Y. El acero va a alcanzar la fluencia. Entonces, cuando el acero alcance la fluencia, se comienza a estirar, cede, por eso se llama fluencia. Y cuando el acero se estire, comienzan a aparecer las grietas, ¿no? Y claro, si por ejemplo alguien estuviera ahí en ese momento, empezaría a ver las grietas y lo primero que haría es, si quiere resolver él solo ese problema, apuntalar el techo, ¿no? Apuntalarlo. Ponerle postes, ¿no?, metálicos o de madera, para que ese techo no se venga abajo, pues. Entonces, esta ocurrencia de falla del acero por fluencia tiene esa particularidad, ¿no es cierto?, de que el acero se va a estirar y van a aparecer las grietas y eso va a significar un aviso, ¿no?, de que está fallando la estructura. No conozco de que haya un tiempo, ¿no?, una fórmula que diga que multiplique el peso por la velocidad al cuadrado, lo divide entre G y le salga T. No hay eso, no existe. No existe tal plazo para que el elemento viga o losa falle. No existe eso. ¿Alguna pregunta, por favor? Bien, entonces hemos estudiado la falla dúctil, la falla balanceada y ahora la falla frágil, ¿no? Y como hemos estado escuchando, la falla frágil y la falla balanceada no se deben usar. Claro, hay que estudiarlas, porque, repito, cuando usted verifique, puede encontrarse con la sorpresa de que alguien que no es usted lo ha diseñado para una falla que está prohibida, ¿no? Entonces tendrá que informar, señores, Ministerio de Economía, ¿no?, este colegio que está en Arequipa, ¿no? No sabemos quién lo ha diseñado, pero tiene un defecto, es que algunos elementos van a tener falla frágil y recomendamos tener en cuenta esto, ¿no? Y entonces ellos ya verán qué cosas hacen, lo llaman al que, ¿no?, al que lo hizo, para condecorarlo o para decirle que rinda cuentas de por qué hizo eso, que eso está mal, porque no está de acuerdo con la norma. Porque para todo tenemos normas, ¿no? Tenemos normas y, claro, los ingenieros tienen que ser respetuosos de las normas, ¿no? Respetuosos de las normas. No se debe cruzar, ¿no?, la calzada a mitad de cuadra. Hay que cruzar cuando el semáforo se lo permita. Son normas que hay que respetarlas. Como se respetan las normas de diseño, por supuesto, ¿no? ¿Alguna pregunta?
Bien. Ingeniero, buenas tardes. Ingeniero, una pregunta. Sí, claro. Dije el tipo de diseño. ¿Cuál es el criterio? ¿Cuándo usamos un método o cuándo usamos el otro? ¿A, a- a qué se refiere? Perdón, disculpe. Tenemos varios métodos de diseño. ¿Y Dos. cuándo? Tenemos Ya, dos, ¿no? Sí. ¿y cuándo decidimos cuál de los dos usar como un diseño? ¿Cómo lo elegimos? Sí, sí, me parece muy bien su pregunta. Pocas veces he escuchado esa pregunta, pero me parece muy bien, claro. En primer lugar, enseñamos el método, digamos, de diseño por esfuerzos de servicio para poder entender el método de rotura, ¿no? Para poder entender el método de resistencia, para poder diferenciarlo, ¿sí? Esa es una respuesta, ¿no? La otra respuesta es que eh, en la norma aparece un solo método, que es el método de resistencia. No aparece el primero. A mi modo de ver, eso es algo incompleto, porque existen edificaciones muy pequeñas, ¿no es cierto? Muy pequeñas, que tienen luces, digamos, de 2,50 m, son viviendas muy pequeñas, de un solo piso, ¿no? Entonces, en estructuras simples, sencillas, yo estimo que puede usar el método de las cargas de servicio, ¿no? Claro, si va a diseñar un edificio de 20 pisos, claro que tiene que usar el método de resistencia, desde luego, ¿no? Dependerá entonces de la importancia de la edificación, ¿no? Dependerá de la importancia de la edificación. ¿Alguna pregunta adicional? ¿O usted quisiera saber algo más, por favor? Bien. Y aquí tenemos a la vista el estudio de la falla frágil, ¿no es cierto? Que es cuando falla el concreto y que no es deseable, hemos dicho, ¿no? No es deseable. Aquí tenemos una síntesis del diseño de secciones en flexión, ¿no? Un recuento de todo lo que hemos estudiado. Síntesis del diseño de secciones en flexión por el método de resistencia requerida. En el diseño de una sección rectangular de concreto armado se cumple lo siguiente, mire. Si ρ es menor que ρ balanceado, la sección se denomina subarmada. La falla es por tracción del acero. La falla también se denomina dúctil. El acero alcanza la fluencia después, no, el acero alcanza la fluencia. Y hay una falla secundaria, porque después que el acero alcanza la fluencia, el concreto falla por aplastamiento. ¿Por qué? Porque la grieta ocasionada por la tracción va subiendo, ¿no? Si cabe la palabra, va subiendo hacia arriba, ¿no? Y como va subiendo, entonces el área de concreto se va reduciendo, ¿no? Entonces hay una falla secundaria. Esa falla secundaria es la que lleva a la falla por aplastamiento, porque claro, la grieta sube, y claro, la sección de concreto se va achicando, ¿no es cierto? Y llega un momento en que el concreto va a fallar. Entonces hay una falla secundaria. Cuando el acero alcanza la fluencia, la falla secundaria del concreto es por aplastamiento. ¿Alguna pregunta? Bien. Luego hemos estudiado el caso de que ρ sea igual a ρ sub b, falla balanceada. Y la falla balanceada
Falla por tracción del acero y compresión de concreto. Los dos materiales fallan simultáneamente. Esta falla es frágil, ¿no? El acero alcanza la fluencia y simultáneamente el concreto falla por aplastamiento. Esta no se recomienda, no se recomienda. Hay que evitarlo. Hay otro caso, cuando Rho sea mayor que Rho balanceado. Entonces, en ese caso, la sección está sobrearmada, también se llama así, ¿eh? Superarmada, demasiado armada. Entonces, en ese caso, falla la sección por aplastamiento del concreto. La falla también es frágil. El concreto falla por aplastamiento sin que el acero alcance la fluencia, ¿no? El acero no alcanza la fluencia, entonces es violenta la falla. Entonces, estos dos tipos de falla no es recomendable, hay que evitarlas, ¿no? Hay que evitarlas. En un buen diseño hay que evitarlas. Ahora viene otra pregunta interesante que ustedes no han hecho. Dice, la norma en el párrafo 10.3.4 dice que en elementos no preesforzados, sujetos a flexión o flexocompresión, en los cuales φPN sea menor que 0.1, F'Ag, el refuerzo del acero no deberá exceder de 0.75, o sea, 3/4 partes de área de acero balanceada, ¿no es cierto? No debe exceder. Entonces, si por ejemplo el área balanceada es 20 centímetros cuadrados, usted no puede colocar 20 centímetros cuadrados, tiene que colocar menos. Pero 19 también es menos. 18 también es menos, ¿no? Entonces la norma dice, no, un momentito, tiene que colocar 3/4 máximo. Entonces, si es 20 centímetros el área de acero balanceada, usted no puede colocar más allá de 15 centímetros cuadrados, ¿no? Está diciendo la norma, no exceda de 3/4 partes del área de acero balanceada. Claro, le está poniendo un tope, ¿no? No te acerques al abismo, ¿no? No te acerques al abismo porque te vas a caer. Entonces, claro, uno puede decir, me alejo, sí, aléjate. Me alejo 1 centímetro. Entonces, 1 centímetro no es nada, ¿no es cierto? Sí, igualito se va a caer. Entonces la norma dice, no, acércate por lo menos 3 metros. Aléjate. Eso es el 0.75 del área de acero balanceado. ¿Alguna pregunta? Hay otros criterios, ¿eh? Hay otros criterios para que también están contemplados en la norma, ¿no? Que yo les recomiendo que ustedes lo lean, ¿no? Es un poquito más trabajado, más elaborado, ¿no? A ver, un momentito, vamos a hacer una aplicación. También hay un área mínima de refuerzo, ¿eh? Hay un área mínima de refuerzo, lo vamos a ver hoy día, ¿ya? Hay un área mínima de refuerzo por flexión en vigas, ¿no? Y esa área mínima se deduce también, ¿no? Y el área mínima es 0.70 raíz de F'C, F sub i sobre el BD. Esta es la mínima área que usted puede usar. No debe colocar menos que esto. O sea, hay un máximo, pero también hay un mínimo, ¿no? Vamos a hacer un problema de aplicación. ¿Alguna pregunta, por favor? Bien. Tenemos acá una planta, ¿no? Miren, la hemos venido viendo, anteriormente hicimos el diseño, la verificación, perdón, y ahora la vamos a hacer la misma verificación, pero por el método de resistencia, ¿no? Resistencia. Esta es una planta, ¿no? Aquí lo dice. Esta planta está conformada por losa de 20 centímetros de espesor. Esta losa ha sido vaciada sobre vigas, la 101, la 102 y esta 101.
Esta planta es simétrica, ¿no es cierto? Es simétrica, entonces esta va a ser 101 y esta también va a ser 101 porque este es 3 metros y este también es 3 metros. Porque si aquí en lugar de 3 metros dijera 4, entonces esta viga no es igual a esta. En este caso, sí, digamos que en planta hay simetría, ¿no? Simetría. La losa, ¿qué cosa es una losa? Cuando se habla de losa, esta es una losa maciza, de concreto y de 20 centímetros de espesor. Ahí está. Claro, esta losa tiene su diseño. Todavía no hemos aprendido a hacer ese diseño. Pero esta losa está vaciada sobre las vigas. Se hace un solo encofrado, ¿no? Losa y vigas. Luego se hace un solo llenado, losa y vigas. Luego se espera 28 días, porque el concreto alcanza su resistencia a los 28 días, ¿no es cierto? Espera 28 días, desencofra y ya está. Está trabajando el techo ya. Está trabajando, señor, ¿no? Y la losa descansa sobre las vigas. Entonces vamos a verificar la resistencia de esta viga, ¿no? ¿Cuánto de sobrecarga puede soportar? ¿No? Nos van a dar el diseño de la viga, ya lo hemos visto con anterioridad. Entonces aquí tenemos un corte, ahí está la losa, ¿no? Entonces, de esta luz, la mitad, asumimos, ¿no?, que la mitad le corresponde a esta viga, y de aquí la mitad le corresponde a esta viga, ¿no? La mitad de esta luz, ¿no? Que esa luz es 3 metros, 3 metros, ¿no? Esta distancia se dice luz. Bueno, la viga también tiene luz. Esta es la luz de la losa. Pero la viga también tiene luz, ¿no? 450. La viga está simplemente apoyada, ¿no? Entonces tiene sus luces entre ejes, o sea, 480. ¿Alguna pregunta, por favor? Bien. Esta losa es de concreto, pues, ¿no es cierto? Como lo es la viga B102. Aquí tenemos la viga, que ya ustedes la conocen, pues, ¿no? Es la 102. Tiene 30 por 65, está reforzada con 2 fierros de 1 pulgada y 2 de 3/4. 2 de 1 está corrido a toda la longitud y 2 de 3/4 ha sido interrumpida a 1 metro de los apoyos, de ambos apoyos. Y claro, rara vez una viga pues solamente tiene refuerzo en el borde inferior, ¿no? Casi siempre también tiene refuerzo en el borde superior. En el borde superior se pone refuerzo, no porque la viga lo necesite, sino porque usted tiene que colocar en la viga, tiene que colocar estribos. Entonces, ¿cómo sujeta estos estribos si no le pone un fierro ahí? Igual en este apoyo y en muchos casos a todo lo largo. Se coloca a todo lo largo, ¿no? Y aquí está insinuado, ¿no es cierto? O sea, los 4 fierros, 4 varillas, y la viga tiene 30 por 65. Y la losa está vaciada en el borde superior de la viga, porque la losa puede estar acá abajo. Puede estar acá abajo la losa. Claro que puede estar. Entonces, cuando la losa está acá abajo, entonces estas vigas se les llama invertidas. Invertidas. Invertidas porque sobresalen hacia arriba, ¿no? Sobresalen hacia arriba. Entonces, en ese caso, esta losa estaría por acá abajo, ¿no? Y las vigas sobresalen hacia arriba. Claro, no se ve las vigas, pues cuando la persona que vive acá es un auditorio, él no va a ver la viga porque las vigas son invertidas. No es el caso, pero podría ser, podría ser. Aquí está el refuerzo de la viga, ¿no? Ya sabemos, 2 de 3/4, no 2 de 1. Las dimensiones. ¿Tienen alguna pregunta, por favor? Corre eso, está abierto la línea. Ya. Entonces, este es un esquema. Este es un esquema. Es una planta, ¿no es cierto? Y determinamos cuál es la carga que soporta la losa.
La losa va a soportar su peso propio. Va a soportar, la viga va a soportar parte de la losa. ¿Cuánto? Si aquí es 3 metros, la mitad le asignamos a esta viga. Y si aquí es 3 metros, la mitad le asignamos a esta viga. Esta podría ser 4, entonces aquí sería 2. Asumimos que la mitad le va a corresponder a una viga y la otra mitad a otra viga, ¿no? Aquí estamos achurando un metro lineal, ¿no? Para decir este metro lineal es carga para esta viga. Y aquí hemos hecho un corte y efectivamente también se achura la zona de losa que está gravitando sobre la viga. Claro, estas vigas reciben menos losa. Esta viga recibe menos losa, ¿no es cierto?, que la viga interior. Estas se dicen viga interior, estas son vigas de borde, de borde. Vamos a ver cuáles son las cargas, ¿no? Las cargas permanentes. La losa, ¿no es cierto? La losa está ahí siempre, es carga permanente. El piso acabado, porque se supone, siempre asumimos que hay un piso acabado, siempre, siempre. Claro, hay, digamos, casos en que el propietario no tiene dinero y no le pone piso acabado. Se demora un montón de años para poner el piso acabado. Bueno, eso ocurre, pero que demore no quiere decir que deje de considerarse. El diseñador tiene que considerar el piso acabado, ya si el dueño lo pone o no lo pone, ya esa es otra cosa. El techo debe estar preparado para soportar todas las cargas convencionales, ¿no es cierto? También el peso propio de la viga, ¿no es cierto? Y esto nos da una carga de 2.238 kilos por metro lineal de viga, metro lineal de viga. Algunas personas ponen aquí ML, M.L, metro lineal de viga. La carga viva. No sabemos, precisamente es lo que queremos saber. Entonces, la sobrecarga. La sobrecarga es una carga por metro cuadrado, ¿no? Por unidad de área. Entonces, te vamos a multiplicar por 3.30 para averiguar esto. Queremos saber. Queremos saber qué sobrecarga soporta esta viga. Esto es para la viga. Por eso estamos poniendo 330. Y entonces, SC sobrecarga 1. Así le he puesto yo. Y entonces, la carga total es QD más QL, ¿no es cierto? Esa es la carga total. QD más QL. Entonces, 2.238 más 3.30 sobre carga 1. Correcto. Muy bien. Pero estamos ahora usando el método de resistencia. Entonces, la norma dice que cuando usted use el método de resistencia, usted tiene que diseñarla para una carga mayor. ¿Cuánto? 1.4 veces Q sub D. Y para una carga viva, ¿cuánto? 1.7 QL. Entonces, ¿se da cuenta? Ahí nace la diferencia entre un método de resistencia y un método de servicio, ¿no es cierto? En el método de resistencia, las cargas son amplificadas. Esa es la palabra, amplificadas. ¿Cómo las amplifica? La carga permanente, la carga muerta, dead, ¿no? En inglés, la multiplica, la incrementa 40%. Y la carga viva, 70%. ¿Se da cuenta? La carga viva se incrementa más. ¿Alguien puede decirme por qué este factor es 1.4 y por qué este es 1.7? ¿Puede? Inténtenlo. ¿Por qué no son iguales? La norma dice el factor de la carga muerta es 1.4 y el factor de la carga viva es 1.7. Entonces, 1.4 va a afectar a 22.38 y 1.7 va a afectar a esta carga, 3.30 por SC1, ¿no es cierto?
y opera, pues 1,4 por 22 le da esto, y 1,7 por esto le da así. Bien. ¿Alguna pregunta? Quiere decir que la viga que nos han proporcionado tiene que ser verificada con esta sobrecarga. Con esta sobrecarga. Este es el método de resistencia, ¿no? Aquí tenemos unos esquemas que nos pueden servir. Esta es una viga convencional, soporta una carga P, concentrada, una carga Q, repartida. Y si usted va a diseñar por el método de resistencia, entonces esta carga P tiene que afectarla con un factor para que se convierta en P sub. Esta carga Q tiene que afectarla con un factor para que se convierta en Q sub. Esos factores son mayores que la unidad, ¿no es cierto? 1,4 y 1,7. Son mayores que la unidad. Entonces ya convirtió las cargas en carga última. Ya lo hicimos también nosotros, ¿no? A Q sub D le hemos multiplicado por 1,4 y a Q sub L le hemos multiplicado por 1,7. Ya se convirtieron en carga última. Esta es carga última, señor. Y esta es carga repartida. Pregunten, ¿eh? Entonces, usted, si va a diseñar, tiene que hacer su diagrama de fuerzas cortantes. Último, tiene que hacer su diagrama de momentos flectores. Último. Estos no son de servicio, son últimos. Son últimos porque ya se afectó esta carga con 1,4 y a esta con 1,7. Entonces eso lo convierte en último. Estos factores son de la norma, de la norma, de la norma. Cuando yo estudié por primera vez en la Universidad de Ingeniería este método, hace más o menos unos 60 años, ¿no? Aproximadamente. Estos factores eran enormes, eran 2,4. Esto era inmenso. Esto ha bajado. En Estados Unidos usan 1,2 y 1,6. Aquí en Perú nos hemos decidido a 1,4 y 1,7. Ojo con eso. ¿Alguna pregunta? Bien. Entonces, estos diagramas de fuerza cortante y de momento vector son últimos, porque están basados en las cargas últimas. Así se les llama, ¿no? De repente no son tan últimas, ¿eh? Pero se les llama así, porque, bueno, es una tradición, así se hizo hace muchos años, y eso se conserva, es una tradición, una manera de hablar, ¿no? Ya estamos viendo que en el caso de la falla, digamos, balanceada, sí puede ser última, ¿no? Y en el caso de la falla frágil, también puede ser última. En el caso de la falla dúctil, claro que va a ser última, pero como las grietas se van a ir apareciendo, entonces da tiempo para que se tomen precauciones, ¿no? Se tomen precauciones. No quiere decir que la norma dice, tiene usted 20 minutos para salir de ahí corriendo. No, eso no dice la norma. No hay tiempo para eso, no hay T. Entonces, aquí mostramos la viga y anticipamos, como lo hemos hecho en clases anteriores, que la norma dice que cuando usted interrumpe un fierrito, lo tiene que prolongar, D o 12 veces phi. Usted no ha hecho este diseño, usted no lo ha hecho ni yo tampoco. Este diseño es propiedad de alguien y usted está revisándolo. Entonces, usted tiene que asumir, como es natural, que él lo ha hecho bien, ¿no es cierto? Que él lo ha hecho bien. Usted, ni yo ni nadie puede asumir que este señor no sabe nada y esto está mal. No, sería un error. Usted tiene que revisarlo y luego de revisarlo al final podrá emitir una opinión.
De lo contrario es un prejuicio, ¿no? Es un prejuicio y eso no está bien, ¿no? Uno no puede decir nada de alguien si no lo conoce, ¿no? Posible. Entonces, la norma dice que este fierrito está a 1 metro, muy bien, pero quiere decir que este señor, no sé quién será, ha tomado una precaución y le ha colocado D o 12 veces phi, el que sea más grande de los dos. O sea, este punto es ficticio, en realidad este punto está más adentro. Este también aquí, más adentro, ¿no? Porque este señor, ¿no? Juan Pérez, ha prolongado D o 12 phi. Yo asumo que él sabe la norma, ¿no? No tengo por qué asumir lo contrario. Yo tengo que asumir que él sabe. Y así al final, ¿no? Se detecta que no es así, bueno, será motivo pues de un informe, ¿no? De una carga, algo que usted explique que eso no está bien hecho, ¿no? Puede suceder, ¿eh? Puede suceder. Entonces, en esta zona, ¿no? Hay 4 varillas, ¿no es cierto? 4 varillas. Pero en esta zona de acá, a los extremos, solamente hay 2. 2 de una. O sea, quiere decir que acá hay 2 momentos resistentes, uno en esta zona y otro en esta zona. Diferentes son, ¿eh? Diferentes. Ojo. La carga, ya, como vamos a hacer el método de resistencia, esta carga se llama Q-U, ¿no? Q-U. ¿Cuánto es Q-U? Ahí está, señor. Q-U es función de la sobrecarga. Queremos saber cuánto es la sobrecarga que esta viga soporta, ¿no es cierto? Queremos saber. Ahí está, esta viga. Ya conocemos el F', ahí está. El diagrama de fuerzas cortantes para esta viga es este, así lineal, es último. B sub U es Q sub U por L sobre 2. El diagrama de momentos flectores. Último. Último. El diagrama de momentos flectores último es una parábola, ¿no es cierto? Porque la carga es uniforme. Y esta máxima ordenada es QL cuadrado sobre 8. Último. Último. Q sub U. Hasta. Aquí mostramos, ¿no? Los esquemas que nos sirven para diseñar, para entender esto. No tenemos que entender lo que estamos haciendo. Tenemos que entender. Aquí tenemos el ancho de la fibra más deformada por compresión, la altura total, la altura útil, el recubrimiento R. Esta viga pues va a fallar, ¿no es cierto? Si está bien hecha, ¿no? Bien diseñada, yo no lo sé, pero si está bien diseñada, debe fallar en forma dúctil, ¿no? Estas son C, D menos C, la distribución de esfuerzos, ya pongo de frente a la de Whitney, ¿no? Que es lo más práctico. La resultante de este volumen de esfuerzos es C, D menos A medios, la profundidad de C es A medios, la altura del bloque es A minúscula, que es una fracción de C, beta sub 1 C. Y tenemos C y T, y acá los esfuerzos pues, de fluencia, ¿no es cierto? Porque estamos asumiendo que esta sección de la viga falla en forma dúctil. Y como ya sabemos, hay 2 secciones, ¿no? 1 y 2. En una sección hay 4 fierritos y en otra sección solamente 2. Se han interrumpido 2. Entonces estudiamos la sección 1. La sección 1 tiene 2 fierros de 1 más 2 de 3 cuartos. Eso da 15,84. D es 65 menos 6, da 59. B, el ancho de la viga, es 30, ¿no? Luego, aquí, la cuantía es A sub S sobre BD. Aquí está la cuantía, ¿no? Estos son resultados, esta es la cuantía, ¿no? Puede ser un número exacto, será, con todas las decimales que ustedes estimen conveniente, ¿no? Aquí no hay que tener temor de que un número pueda ser decimal o no decimal, sea feo o bonito. Los números no son feos ni bonitos, son números nada más.
Yo les quiero advertir, estimados alumnos, que un buen profesor es una persona que a ustedes le va a enseñar como él diseña. Yo no tengo ningún problema en enseñarle a ustedes absolutamente. Lo tengo bien claro. Porque lo único que hago es explicarles a ustedes cómo lo hago yo. Nada más. Así de simple. ¿Alguna pregunta, por favor? Bien. Entonces, la cuantía ρ es a su vez sobre BD, ¿no es cierto? BD. B es el ancho de la fibra más deformada por compresión y D es la altura útil. Y me ha salido este número. Claro, usted puede escribir 8.949 por 10 a la menos 3. Sí, claro, por supuesto. Desde luego. Entonces, yo quiero saber, mis estimados alumnos, ¿no? Señoritas, ¿no? Que están presentes, si, qué tipo de falla tiene esta viga, ¿no es cierto? Porque el ingeniero Vargas, ¿no? Yo soy su alumno, y me ha enseñado que hay falla dúctil, hay falla balanceada, ¿no? Hay falla frágil. Entonces yo quiero saber qué tipo de falla tiene esta viga. Entonces yo tengo que encontrar la cuantía balanceada, porque la cuantía balanceada es la frontera. La cuantía balanceada es la frontera. La frontera entre un tipo de falla y otro tipo de falla. Entre la falla dúctil y la falla balanceada. Entonces tengo que saber cuál es la cuantía balanceada. Ahí está. Ahí está la cuantía balanceada. Entonces, allí aplico, ¿no es cierto? 175 es la resistencia del concreto, que es menor que 280, por lo tanto beta sub 1 es 0.85, porque hay un beta sub 1 acá. Yo tengo que saber por qué, de dónde viene ese beta sub 1 y cómo lo encuentro. La norma dice eso. Cuando el concreto, la resistencia del concreto es menor que 280, use beta 1 0.85. Entonces beta sub 1 0.85. Además de otro, este punto 85. F'C 175, F sub Y 2800, 6000, 6000, 2800. Listo. Y encontramos ρ balanceado. Entonces, miren, por favor. Aquí este es 8.949 por 10 a la menos 3. Este es 30.788 por 10 a la menos 3. Este es mucho mayor, ¿no es cierto? La falla no es balanceada, ¿verdad? Este es mucho mayor que él. Mucho mayor. Alrededor de 4 veces mayor. Muy bien. Entonces ya sabemos, evidente, ¿no? Que la falla no va a ser balanceada, ¿no es cierto? Evidente. Para eso hemos hecho esta comparación. Por otro lado, la norma dice que el error máximo debe ser 3/4 de ρ balanceado. O sea, recuerdan, ¿no? Ρ balanceado es la que causa el colapso, ¿no? Balanceado esa desgracia. Entonces la norma dice, no te acerques a ese abismo porque te vas a caer. Y retrocede. No uses ρ balanceado. No sobrepases el 75% de ρ balanceado. Y eso es 0.02309, ¿no? Muy bien. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Por otro lado, la norma, además de establecer un máximo, también establece un mínimo. Ojo, ojo. Tampoco. O sea, ¿no? Como dice Kenji, o sea, no. Tampoco es que le va a poner pues, 2 fierros de 3/8, señor, ¿no? No tengo plata y yo le voy a poner 2 de 3/8. No, está mal. Tiene que haber, hay un mínimo también. Hay un mínimo, que es esta cantidad, este error. Entonces usted reemplaza allí, ¿no es cierto? Y obtiene el mínimo.
Entonces, mira, ya tiene un máximo, tiene un mínimo y tiene una cantidad de acero que le han colocado, ¿no es cierto? Compara, compara. Ahí está. ¿Cuánto le han colocado? 8.949 por 10 a la menos 3, ¿no? Ahí está. 8.949 por 10 a la menos 3. ¿Cuál es el máximo, señor? Es 23.09 por 10 a la menos 3. Ese es el máximo. Y el mínimo, minimorum, es 3.307. Muy bien. Quiere decir que este número está comprendido entre estos dos límites. Este es el límite superior, ¿no?, que no sobrepasa la falla dúctil, y este es el límite inferior, ¿no es cierto?, que no sobrepasa el mínimo establecido por la norma. Efectivamente, Rho es menor que el máximo y mayor que el mínimo. Entonces, usted concluye que la sección es subreforzada y que su falla es del tipo dúctil, señor. Tipo dúctil, ¿no? Entonces, puede aplicar esta expresión, ¿no es cierto? Porque esta es la que corresponde a falla del tipo dúctil. Entonces, este es Rho, este es F sub Y, F' C, y va a encontrar omega, punto 1432. Y omega lo va a reemplazar ahí, ¿no es cierto? Claro, aquí va a reemplazar phi, F', C, B, D, por supuesto. Phi, F', C, B, D, omega, 1 menos omega sobre 1.7. Ahí está, ¿no? Ahí está. Listo. Y ahí ya, claro, esto va a dar en kilos centímetros, ¿no? Entonces usted lo pone en kilogramo metro. Porque acá en Perú no trabajamos, ¿no es cierto? Trabajamos con kilogramos, no trabajamos con newton, ¿no? Así es acá en Perú. Acá usted no va al mercado y compra, señora, deme 2 newton de papa. La señora lo va a mirar extrañada, ¿no? Diga, señor, ¿qué pasa? ¿Por qué me dice eso? Me está insultando. Yo no me llamo Newton. Acá se usan los kilogramos y los metros. Y los gringos también, ¿eh? Los gringos no usan Newton ni nada de eso. Los libra, pie usan ellos. Igual que nosotros. Entonces, este es el momento resistente de la sección. El máximo. El máximo. Entonces, luego se va usted a la sección 2.2, porque hay dos secciones, ¿no es cierto? Hay 1 y 2. Hay 1 y 2. 1 y 2. En 2 hay menos fierro. Muy bien. Se va a 2. ¿No? En la sección 2.2. En la sección 2.2, el acero es solamente los dos fierros de 1 pulgada, ¿no? Se interrumpieron los fierros de 3/4, ¿no? No han interrumpido. Tiene que tener usted, mire, permanentemente usted está verificando, tiene que estar mirando su plano que usted está verificando. La memoria es muy ingrata, tiene cuidado. Entonces en la sección 2 solamente hay dos fierros de 1 pulgada, 10.14. Hace Rho, ¿no? A su vez entre BD, que es Rho. Y ahora ya directo, pues, ¿no? Este 5.729, y lo comparan, y es menor que 23 y mayor que 3, o sea que la sección está bien, cumple con la norma, porque está entre el máximo y el mínimo. Este máximo es para que no haya falla del tipo frágil, ¿no es cierto? Y este es porque tiene que estar por encima del mínimo, ¿no es cierto? También la sección es de falla dúctil. Nuevamente, esta expresión que aplica para casos de falla dúctil. Entonces, haya omega. Omega es 10.14. Esto es Rho. Esto es F sub Y y esto es F' sub C. Y eso es 9.166, ¿no? Por 10 a la menos 2.
Entonces reemplaza en phi mn y obtiene 14.263,27 kilogramos metro. 14.263,27. Claro, menor que el anterior, ¿no es cierto? Por supuesto. Tiene que ser menor, ¿no? Porque el anterior tenía más fierro, tenía más área de acero también. 4 fierros, 2 de una, 2 de 3/4. Este solamente tenía 2 de una, nada más. Aquí está. Aquí está. Interesante, ¿eh? Interesante, miren. Esta es la viga, ¿no es cierto? Y aquí están los 2 fierros de una, todo largo, y los 2 de 3/4 más cortitos, ¿no? Y que lo han interrumpido acá este señor, lo ha interrumpido a 1 metro, y aquí a 1 metro. Bueno, eso lo ha hecho él, no lo hemos hecho nosotros. ¿Quién será este señor? No sé, no tengo la menor idea. Pero ¿qué pasa? Ya hemos visto, miren, estimados estudiantes, lo vimos al comienzo, a ver, acá hay que estar atentos a todo, acá está. Aquí hemos hecho una nota, ¿no? Una nota en color rojo, le hemos puesto para no olvidarnos. Esta nota se debe a que la norma dice que cuando usted interrumpe un fierro, lo corta. Antes de cortarlo tiene que prolongarlo. ¿Cuánto? La distancia de o 12 veces. Quiere decir que este fierrito, no sé quién ha hecho este diseño, ¿no es cierto? Pero él ya lo prolongó. Yo asumo que él ya lo prolongó. Yo asumo que él es una persona que sabe lo que está haciendo. Asumo eso. No lo conozco, no tengo argumento para asumir otra cosa. Entonces, esto debe prevalecer. D o 12 veces phi. ¿Cuánto es 12 veces phi? Por favor. ¿Puede alguien decirme cuánto es 12 veces phi? ¿Pueden determinarlo? ¿Pueden hallar 12 veces phi? ¿El señor Rincón? ¿Del acero de 3/4, ingeniero? 12 Es veces 20. phi. Para 3/4 tiene que ser una no, porque una está corrida todo lo largo. Sí. 12 veces phi para 3/4. Sale 22.86 centímetros. 22 es 12 phi. Muy bien. ¿Y D cuánto es? ¿D cuánto es? ¿Alguien puede decirme cuánto es D? 59, ingeniero. Bueno, usted me pregunta, el que pregunta soy yo. D es la altura útil de la viga. ¿Cuánto es D? La altura total es 65. La altura útil se mide hasta el centroide del refuerzo. ¿Cuánto es eso? 59 estoy. 59, ¿no es cierto? Entonces, quiere decir que este fierrito lo han prolongado D o 12 veces phi. 12 veces phi es 22. Y D es 59. Entonces tiene que prolongar el mayor de los dos. Quiere decir que esto es 59, ¿no es cierto? Esto es 59, señor. Y esto es 1 metro. Quiere decir que este fierro, a partir de aquí, de 1,59 m o 1,60 m, ya no debe ser considerado como refuerzo. ¿De acuerdo? ¿Está claro eso? Hay silencio en la sala. No sé por qué. Ahí está. Entonces, yo en términos prácticos, en lugar de 59 le he puesto 60, ¿no es cierto? 1,60 m.
¿verdad? Si quiere, usted le pone 1,59 m, ¿no? Eso no es relevante. Bien. Ingeniero, ¿Perdón? sí, disculpe, tenía una consulta. Si en caso de mi varilla sea menor que 60, ¿ya no consideraría el fierro entonces? Disculpe, ¿puede repetir la pregunta? Sí, en caso de que mi varilla sea menor que esa distancia que se le recorta, ¿ya no se considera como varilla o cómo Su varilla procedería? sea menor. Su varilla sea Menor que menor. 60 en este caso, por ejemplo. No entiendo. Su varilla sea menor. ¿Cuál es la pregunta? Disculpe, ¿cuál es la pregunta? Su varilla sea menor. ¿Menor de qué? ¿De Que largo, de diámetro? ¿De diámetro menor de que 0,60 centímetros de diámetro? ¿Perdón? no, la longitud de la varilla sea menor que 60. La longitud de la varilla sea menor que 60. No entiendo. Francamente no entiendo. Discúlpeme, pero no entiendo. ¿Cuál es su pregunta? Así es que, bueno, en el gráfico que usted presentó arriba está Ya, D mire, esta es la y figura, ¿no es 280. cierto? Esta es la figura. Ya, ¿y Sí. cuál es la pregunta? Si la longitud de mi varilla es menor a esa distancia, a esa longitud que se le recorta. La longitud de varilla sea menor. No le entiendo nada. Mire, aquí, mire, aquí tenemos 480, ¿no es cierto? Aquí es 1 m, acá es 1 m, son 2 metros, entonces en lugar de 480 es 280. ¿Cuál es su pregunta? Disculpe. Le pregunto si en vez de 280, que es la longitud de mi varilla, esa longitud fuera 60 o menor. Ya. Usted me está preguntando qué pasaría, a ver, disculpe la aclaración, ¿no? Si desde este punto donde yo estoy señalando a este punto tuviera menor de 60 centímetros, ¿esa es su pregunta? Sí, ingeniero. Pero, ¿usted cree que a alguien, no digo que sea ingeniero, ¿eh? ¿Usted cree que alguien va a colocar acá en la viga un pedazo de fierro de 60 centímetros de largo? ¿Usted cree eso? Disculpe. Bueno, me parece que vi un ejercicio en que lo ponía desde un extremo hacia otro extremo. O sea, no en el medio, sino desde un extremo. Y ponía una longitud corta. No. Mire, esa pregunta no es pertinente en este caso, ¿eh? No corresponde, ¿eh? No corresponde. No le entiendo francamente la pregunta, porque sería un absurdo. Mire, disculpe, ¿eh? Si esto es 480, ¿no? Esto es 480, ¿no es cierto? Si esto en lugar de 480 baja hasta 280, entonces esto sería 1 m, esto sería 1 m, quiere decir que de aquí hasta acá habrían 80 centímetros. ¿Qué viga es esa? O sea, sería un absurdo, pues. Si alguien hiciera eso, está mal. Así de simple, está mal. Me dejo entender, ¿no? Sí, ingeniero. Porque si alguien, bueno, para contestar su pregunta, ¿no? Si alguien colocara menos que esta longitud, quiere decir que ese fierro está ahí por gusto. Ese fierro no trabaja. Ingeniero, buenas tardes, Teo Tineo le habla. Sí, diga. Eso del corte, ese acotamiento de norma que usted está mencionando de D y 2 o 12 phi, siempre lo voy a aplicar en la medida de que en el diseño, en el plano, yo vea un corte de fierro o de acero. Así es cierto. Gracias. Claro, mire, no tengo una pizarra, ¿no? Para explicarle, ¿no? Pero, mire, escúchenme, jóvenes, si esta luz fuera 1 m, por ejemplo, ya no cabría, pues, no tendría, sería absurdo aquí que yo le ponga 1 m y 1 m, ¿no es cierto? Si la luz es 1 m, ¿no?
Si acá dice 1 metro y acá dice 1 metro, entonces esta luz no puede ser 2 metros, pues. Estaría mal colocado el fierro. Se han equivocado, ese señor no sé qué ha hecho mal. Ese fierro está por gusto. Igual, ¿no? Igual es acá. Mire, esto es 480. Acá hay 1 metro y acá hay 1 metro. Entonces, quiere decir que desde este extremo hasta este extremo hay 2 metros 80. Vamos a hacerlo, ¿eh? 2 metros 80, aquí en la realidad, ¿no? Disculpe. Entonces, usted no puede colocar pues, un pedazo de fierro acá de 50 centímetros. Lo puede colocar, pero está por gusto, no va a trabajar. No va a trabajar, así de simple, ¿no? Lo puede colocar, pero no va a ayudar a la resistencia de la sección, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Sí, es que creo que a lo que mi compañero se refiere es No, a la pero práctica escúcheme. de la Yo venta. lo que quisiera, ¿sabe qué? Por favor, que ustedes hagan su pregunta. O sea, yo les ruego que hagan su pregunta. No que aclaren lo que el otro preguntó, no. Sería Mm, un enredo. Usted haga su pregunta, por favor. Yo con listo, mucho gusto de contestarla. es que ya, en la práctica pasada, tuvimos una viga en voladizo y ahí sobresalía desde la cara del muro, saldría 20 centímetros de un fierro y era un fierro con gancho. Bien. Ya, ¿y cuál es Entonces, la si pregunta? saldría 20 centímetros, o sea, le tendríamos que restar esa distancia de... No. No. Mire, está bien, está muy buena la pregunta. Es excelente la pregunta. Fíjense ustedes. Miren, este es un diagrama de momentos, ¿no es cierto? Este es un diagrama de momentos. Este es un diagrama de momentos. Este diagrama de momentos tiene su máximo, que no es en los extremos, ¿no? Es en el punto medio, porque esta viga es simétrica y la carga también. Entonces, el máximo momento está aquí en el centro, ¿no? Aquí en el centro está. Entonces, si el máximo momento está en el punto medio de la luz, allí es donde usted tiene que colocar la mayor cantidad de armadura. Conforme de esta sección, esta es una sección, ¿no es cierto? Esta es una sección, no sé si se han dado cuenta. Esta es una sección. Si usted quiere imaginarse algo, tendría que imaginarse que este diagrama está acá adentro, ¿no es cierto? Está acá adentro. Entonces, este momento está actuando allí en el punto medio, ¿correcto? Y ese momento es QL cuadrado sobre 8. A medida que usted se aleje del centro, el momento va a ser cada vez menor, hasta que llegado aquí al extremo este cero. Ahí ya no necesita fierro ya, para nada, absolutamente para nada. Entonces, es muy importante el diagrama de momentos flectores. En el caso de la práctica, efectivamente, sí, me acuerdo. Usted tiene que ser directo con su pregunta. Efectivamente. Ahí había unos fierritos que sobresalían 20 centímetros. ¿Usted cree que ese fierrito va a trabajar si tiene 20 centímetros de largo? ¿Cree usted eso? No es posible, porque el refuerzo tiene que tener su longitud de desarrollo. Y por eso es que aquí, esta distancia, esto es, dado que este es 480, esta distancia es 280, ¿no es cierto? 280 es. Pero yo no, miren, si esto es, escuchen, observen, por favor, mis estimados alumnos, ¿eh? Si este es 480, ¿no? Digamos, este es 480, ¿no es cierto? Entonces, hay un ingeniero que a esta distancia le pone 2 metros, señor.
Él le pone 2 metros. 2 metros le pone. Y 2 metros. Y 2 metros son 4. Entonces acá, este fierrito mide 80 centímetros. ¿Usted cree que si el fierro va a trabajar siendo de 80 centímetros? Ese fierro está por gusto ahí. Los refuerzos tienen una longitud de desarrollo. Si esto es 480 o digamos una cierta longitud y usted encuentra esto, mejor pásele todos los fierros corridos, 2 de 1 más 2 de 3 cuartos, a todo lo largo, señor, porque esta distancia es pequeña, ¿no? Es pequeña. Usted puede interrumpir fierros en la medida que el diagrama de momentos se lo permita. En la medida que el diagrama de momentos se lo permita. En el caso del voladizo, efectivamente, el fierro sobresalía 20 centímetros. O sea, ese fierro, si usted tuviera que prolongarlo le faltaría fierro, ¿no? 12 veces pi, le faltaría fierro, ¿no es cierto? O sea, visto de otro modo, ese fierro no trabaja, está ahí por gusto. El ingeniero que colocó eso no ha cometido un error. Pero usted que sí sabe, tiene que decidirlo. Y decide, eso yo no lo voy a considerar porque ese fierro, ¿quién lo ha puesto ahí? El maestro. Maestro, ¿usted por qué lo ha puesto? ¿Quién le dijo que lo pusiera? El ingeniero Vargas. Bueno, el ingeniero Vargas está equivocado, pues. Está equivocado. Ese fierro no debe ser considerado, está por gusto allí. No trabaja, no aporta resistencia. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Bien. Y volvamos. Ya estamos terminando. Aquí está. Entonces, estos 60 centímetros no se consideran porque estos 60 centímetros, este ingeniero, no sé quién será, lo ha prolongado. Pues lo ha prolongado porque la norma dice que lo prolongue. La norma dice que lo prolongue. Entonces, su verdadera longitud de este fierrito es 1,60. Y 1,60 son 320. Entonces, su verdadera longitud es 1,60. ¿No es cierto? Porque todo es 480. Entonces, usted en color verde, ¿no? En este color, sí, verdes, hace un diagrama. Este diagrama, que es aquí rectangular, es el diagrama de los momentos resistentes, Φ-Mn, ¿no es cierto? Φ-Mn. Φ-Mn. Y este otro diagrama en línea de elementos de color rojo es de los momentos actuantes. Actuantes. Aquí viene esta parte interesante, miren. En la sección 1.1, el momento resistente es 21.569, ¿no? Y allí, el momento último es 0.215, ¿no? 12.5. Un octavo es esto, ¿no? Un octavo QL cuadrado. Este es un octavo, ¿no? Yo le he puesto 0.12.5, pero es un octavo. QL, ¿no? Porque esta es una parábola. Entonces aquí es un octavo. Un octavo, 0.12.5. Entonces, con ese 0.12.5 QL cuadrado, lo igualo a este valor y encuentro, lo igualo a 21, ¿no? Y acá está. Y encuentro Q sub U. Y con Q sub U encuentro la sobrecarga. Para esta sección. Para la otra sección, el momento es otro. Y la cantidad de acero también es otra. Entonces, allí calculo cuál es el momento. Allí. No es un octavo, ¿no es cierto? Es menos. Entonces, encuentro Q sub U y por lo tanto la sobrecarga, y la sobrecarga me sale 434, menor que 776. O sea, esta es la sobrecarga máxima que puede soportar la viga.
Y esa sobrecarga máxima corresponde a la sección 2.2, no corresponde a la sección 1.1. 1 es por acá y 2 es por acá. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, por favor? Este es un diagrama de momentos resistentes. Ahí está phi-mn. Y este es un diagrama de momentos actuantes. Y este pasa por acá, ¿no? Pasa por ahí. Aquí no. O sea, la sección crítica es acá, no es aquí. Eso se debe a que este señor ha colocado acá 1 metro y 1 metro. Él ha podido colocar, pues, 80 centímetros, 70, ¿no? Entonces, este se traslada acá y este se traslada a la izquierda, ¿no es cierto? ¿Comprenden ustedes eso? ¿Alguna pregunta? Bien. El día miércoles, ¿no? Como ya he anunciado, vamos a tener una práctica calificada. Y está previsto también que la próxima semana también tengamos práctica calificada, ¿no? Asíncrona, y porque después, dentro de 2 semanas, a la tercera semana, contando esta, ya son los exámenes parciales. Entonces ustedes ya tienen que prepararse para el examen parcial. ¿Alguna pregunta, por favor? Bien. Vamos a pasar lista entonces. Ingeniero, ¿podría mostrarme la última página del documento, por favor? No he terminado de copiar. Todavía no se escucha, ingeniero. Altamirano Capari. Álvarez Velázquez. Aucaruri Caldas. Barja Flores. Presente, ingeniero, presente. Basurto Soto. Presente, ingeniero. Becerra Caballero. Presente, ingeniero. Carrera Morante. Centeno Sáenz. Presente, ingeniero. Contreras Morán. Curi Morales. Presente, ingeniero. Gutiérrez Rojas. Ercilla Esteban. Presente. Wincho Macote. Presente, ingeniero. Lengua Landeo. Presente, ingeniero. No podemos hacer eso. León Gutiérrez. Presente, ingeniero. Lipa Mamani. Presente, ingeniero. López Flores. Presente. Manzano Chauca. Presente, ingeniero. Naupari Malqui. Presente, ingeniero. Ortega Ramos. Presente, ingeniero. Ortega, presente. Panchano Carrera. Presente, ingeniero. Paredes Artica. Presente, ingeniero. Quilla Laurente. Presente, ingeniero. Quispe González. Presente, ingeniero. Rafael Matos. Presente, ingeniero. Ramos Paredes. Rincón Hurtado. Presente, ingeniero.
Rojas Apaza. Presente, ingeniero, presente. Rosales Calderón. Rosales Calderón. Segovia Vega. Sotelo Niquén. Presente, ingeniero. Tello Tineo. Presente, ingeniero. Ticacala Urdiales. Presente, ingeniero. Adán. Vázquez Gutiérrez. Ticacala, presente, ingeniero. Presente Vázquez, ingeniero. Villalba Alifonso. Presente, ingeniero. A ver, vamos a repasar. Torres Adán. Ticacala Urdiales. Presente, ingeniero. Segovia Vega. Por el chat está diciendo presente, ingeniero. Rosales Calderón. Ramos Paredes. Gutiérrez Rojas. Contreras Morán. Carrera Morante. Aucaruri Caldas. Álvarez Velázquez. Altamirano. Presente, ingeniero. Álvarez Velázquez está. No, Altamirano, Altamirano. Altamirano Capari presente. Álvarez Velázquez. Aucaruri Caldas. Carrera Morante. Contreras Morán. Gutiérrez Rojas. Ramos Paredes. Rosales Calderón. Torres Adán. Bien. Muy bien. Las clases están grabadas en video y siempre están en Classroom. Ustedes pueden entrar a Classroom y ver la clase, por favor, ¿sí? Muy bien. Muchas gracias. Buenas noches.